Ops, bueno, me pilláis con las manos en la masa, ¿eh? Un manual. Y bueno, hablando de manuales, ya sabemos, hay dos tipos de personas, ¿no?, en el mundo. Quienes leen el manual y quienes prefieren no hacerlo. Quienes leen el manual, pues se encuentran con una certidumbre a la hora de afrontar cualquier cuestión en un mundo cada vez más técnico, y quienes van a por todas sin manual porque se sienten capaces de hacerlo, pues en ocasiones aprenden duramente que es cierto que vivimos en un mundo muy técnico y eso hace que necesitemos estructuras o marcos donde poder seguir los pasos adecuados sobre cuestiones que no acabamos de controlar del todo. Es imposible con el contexto técnico que hemos desarrollado tener conocimiento de todo, ¿no? Es una buena manera de empezar quizá a la hora de abordar el tema de hoy. Para las filosofías de vida, este es el tema, filosofías de vida, para cuestiones relacionadas con la manera de vivir, con eso que llamamos arte de vivir, no hay manuales precisos que valga. Podemos tener aproximaciones, del mismo modo que podemos saber hacia dónde va un barco de vela, pero será muy difícil conocer la navegación exacta, incluso con herramientas que nos ayudarían a ello. Esto va a pasar también con una filosofía de vida, ¿no? Entonces, las instrucciones para para las cuestiones, para los mecanismos que hemos inventado, técnicos, ¿no? Por ejemplo, hace unos días me llegaba a casa un aparato relativamente complejo con el que estaba cómodo y pensé que era una buena manera de empezar el día, pues montarlo. Pero bueno, las instrucciones, aquello las miré muy por encima, ya sabe, imaginad, ¿no? Lectura vertical, etcétera. Hasta que, bueno, empiezo por el paso 2, paso 3, paso 4, paso 5, paso 1. ¿Qué pasó con el paso 1? Efectivamente, cuando estoy ya con el montaje bastante avanzado, voy a las instrucciones, observo que en el paso 1 había un apartado en el que no me había fijado, una especie de pieza de plástico embellecedora que, si uno no tiene un poco el cuidado de introducirla en ese momento, pues bueno, la única manera de desfacer el entuerto, de arreglar el problema, es o bien ingeniería inversa, que es lo que hice, básicamente desmontar lo que has montado hasta ese momento, colocar la pieza y volver de nuevo. Además aproveché, mi hijo estaba al lado, entonces es una manera también de establecer una conversación. O el otro modo es simplemente pues olvidarse de esa pieza o hacer la chapuza, básicamente cortarla, por ejemplo, y introducirla de una manera creativa, entre comillas. Con las filosofías de vida no vamos a tener esta certidumbre de que hay que seguir unos pasos, y si seguimos esos pasos vamos a tener unos resultados que nos van a ser dados, y si no, podemos llamar a atención al cliente o al servicio al consumidor porque hey, tengo una queja, esto no ha funcionado como me decía el manual. Las cosas de la vida son más complejas. No es una casualidad que los temas que trata la filosofía, que son los grandes temas, nos han interesado siempre, y no es una casualidad que hayan sido tratados por las grandes tragedias clásicas, pero también por Shakespeare, por los dramaturgos actuales, o también por las obras que inician cada literatura, que suelen ser épicas, ¿no? Hablamos de nuestra mortalidad, la transitoriedad en este mundo, sobre nuestras dudas acerca de si hay algo o no después de la muerte. Otro tema recurrente es el amor, tanto familiar como la atracción hacia una persona. Otros temas son una especie de abstracción que realizamos entre lo que consideramos espiritual y lo que consideramos físico, entre el alma y el cuerpo, por ejemplo. Otros temas recurrentes, la violencia,
todo lo que esté relacionado con la guerra, por qué la guerra es tan importante desde nuestros orígenes y por qué nos influye tanto esta especie de incontinencia que en ocasiones tenemos con nuestros instintos, ¿no? La filosofía trata todo esto. Quizá por ello, pues, en ocasiones se encuentra muy cerca de la metafísica o de la religión, de lo que es más allá de lo que se puede probar, ¿no? De lo que va más allá de lo físico, ¿no? La metafísica, según Aristóteles, era aquello que iba más allá de la física. Bueno, la filosofía intentó desde el principio hacer algo que ha olvidado, y quizá este ha sido un poco la razón por la cual la filosofía haya entrado en una especie de callejón sin salida hasta los últimos años, cuando empieza a haber un cierto interés por parte de todos nosotros de intentar poner un poco de sentido al mundo en el que vivimos, ¿no? Hay mucha velocidad y ocurren muchas cosas sobre las que queremos respuestas o sobre las que queremos un marco para poder asumir las grandes cuestiones con un cierto bagaje, ¿no? Pero sí, la filosofía ahora se ha convertido en esa especie de departamento de los centros universitarios que está allí al fondo del todo, a la derecha, ¿verdad? Un departamento asociado con el polvo, quizá, ¿no? Y con una especie de versión anacrónica de lo que podría ser la existencia, nada más lejos de la realidad. Y una demostración de ello es la vigencia de las filosofías de vida de la época clásica. Si tomamos las filosofías de vida de la época clásica y esta especie de obsesión por la literatura de autoayuda que existe en estos momentos, la literatura clásica se diferencia de esta especie de vorágine de la autoayuda porque no nos vende nada, no hay vendemotos, sino que hay bastante sentido común y hay una voluntad de no engañar y de dejar claro una cosa desde el principio, y es que cualquier filosofía en la que queramos adentrarnos va a demandar nuestro esfuerzo, nuestra atención y un escrutinio interno, que en ocasiones va a ser complejo. Parece que los medios que tenemos en la actualidad, esa especie de entretenimiento constante, lo que intente hacernos es narcotizarnos, ¿verdad? Hacernos olvidar que tenemos que pensar. En ocasiones tenemos que sentarnos, estar tranquilos, que haya silencio y nos afrontamos a nosotros mismos. Si nosotros no estamos a gusto con nosotros mismos, ahí tenemos un problema. Empezamos con un problema. Entonces, las filosofías de vida nos van a ayudar a estar ahí sentados con nosotros mismos y a escrutarnos no solo con una madurez, sino con una capacidad. No vamos a hablar de todas las filosofías de vida, sino de la manera en que la época clásica sí que veían esta especie de posibilidad práctica, aplicación práctica de la filosofía que se ha perdido hoy. La filosofía no era solo un corpus teórico, sino que también enseñaba a vivir. Era una manera de, digamos, de educar y también de orientar de cara a la vida. No es un libro de instrucciones, pero sí que es una caja de herramientas y muy potente. Si afrontamos las limitaciones del ser humano, hay cuestiones que quizás no podemos responder de manera inequívoca, pero las filosofías de vida lo que sí que hacen es darnos una base sólida para poder reaccionar en cada situación. Tomemos, por ejemplo, la evolución de la filosofía desde el momento en que deja de pensar en el universo y se centra en el ser humano, en el hombre, ¿no? Entonces empezamos con Sócrates. Sócrates es como si hubiera ido al oráculo de Delfos, hubiera leído una de las inscripciones de allí, que es «Conócete a ti mismo», y hubiera pensado «es el momento». Hay una leyenda griega que habla de un gigante que se llama Prometeo, que otorga la llama del conocimiento al ser humano.
por esta osadía, porque el conocimiento, la llama de ese conocimiento es una cuestión de los dioses. Prometeo será castigado, ¿no? Pero nosotros tenemos un regalo. Ese regalo empiezan a desarrollarlo de manera, digamos, práctica y consecuente los discípulos de Sócrates, por ejemplo Platón, y los discípulos de Platón a su vez, ¿no? Como por ejemplo Aristóteles. Quedémonos en Aristóteles. Aristóteles es el inicio de muchas cosas, pero sobre todo es digamos, el cimiento, la cimentación de una idea que es la filosofía práctica a partir de un cultivo de la virtud. La virtud es un equilibrio al que se consigue, según Aristóteles, con el cultivo de uno mismo, razonado, y también con una especie de actitud que camina hacia unas virtudes, ¿verdad? Existe una palabra compuesta en griego que es eudaimonía o eudemonismo. Eudaimonía, compuesta por eu y daimon, trata de la bondad, entre comillas, de la bondad del espíritu. Daimon, claro, es también la raíz de demonio, pero tenemos que tratar, en este caso, el significado como daimon se refiere a los demonios, a los daimons clásicos, que eran criaturas como las musas, ¿verdad? Que estaban más allá del bien y del mal. Entonces, el demonio ahora es negativo, en ese momento pues no tenemos que mirarlo así, ¿no? Esta especie de búsqueda de la bondad, del espíritu, va a empezar a tomar bastante consistencia en esta época, en la época de Aristóteles. Entre las escuelas que surgen en ese momento, hay una que establecerá una de las filosofías de vida, digamos, más atractivas, pero también más duraderas, que es el estoicismo. Los estoicos, que se reunían al lado de un pórtico, de ahí el nombre, estoa, el pórtico, estoicos, los del pórtico, básicamente era un grupo de filósofos y discípulos que querían aplicar las doctrinas filosóficas, que no dejan de ser de origen socrático, a la vida cotidiana. ¿Cómo hacerlo? Bueno, básicamente ellos demandaron o promovieron una idea básica, que es buscar nuestra autonomía, cultivar nuestra autonomía. Cuanto menos dependamos de cosas superfluas, que no son del todo importantes y que nos roban la tranquilidad, mayor facilidad tendremos para cultivarnos a nosotros mismos, para estar contentos con nosotros mismos, para crecer como personas y también para, digamos, alcanzar con mayor facilidad esta especie de ideal que es la tranquilidad, es ser personas que no están en una carrera sin respiro hacia no se sabe qué, ¿verdad? Los estoicos nos dicen, tranquilicémonos, oigámonos a nosotros mismos y a partir de aquí construyamos algo. Claro, es más fácil decirlo que hacerlo, pero los estoicos también tenían una manera de buscar esta autonomía, de estar a gusto con uno mismo, ¿no? Ellos practicaban lo que el profesor de Estados Unidos, William Beatty Vine, ha llamado visualización negativa. ¿En qué consiste la visualización negativa de los estoicos? Para estar a gusto con nosotros mismos, quizá tengamos que empezar, dicen los estoicos, con apreciar lo que tenemos. ¿Cómo apreciar lo que tenemos? Bueno, si pensamos en las cosas que podrían suceder
si no estuviéramos nosotros, digamos, activamente teniendo un papel en la existencia a nuestro alrededor, las cosas podrían ir mucho peor. Esta especie de visualización de lo que podría ocurrir nos ayuda a apreciar lo que tenemos. Un ejemplo, os hablo de un libro del siglo XIX, de León Tolstoy, Guerra y Paz. Hay una escena en la que uno de los protagonistas, Pierre Béjouzov, que no deja de ser un joven terrateniente, alguien con dinero, cultivado, hasta en París, tal, que se encuentra en las circunstancias de la vida en ese momento, ¿no? de este momento en la historia, pero también en su país, ¿no? Porque no dejamos, cada uno de nosotros somos lo que Ortega y Gasset llama un cúmulo de circunstancias, ¿no? Entonces, este Pierre Béjouzov se encuentra pues, en el Moscú ocupado por las tropas de Napoleón, y llega un momento en el que él y otros miembros del ejército ruso pues, son apresados y los ponen en un calabozo improvisado, etc., ¿no? Entonces Pierre se encuentra al lado de un hombre mayor, un tal Platón, como el filósofo, y realmente en ese momento Pierre empieza pensando que la situación no es demasiado buena. Objetivamente, los zapatos han desaparecido prácticamente, tiene frío, tiene hambre, tiene sueño. Quizá lo vayan a matar en un instante, está rodeado de gente, de compañeros que no conoce y que no tienen la mejor moral. Pero una conversación con quien tiene al lado, con este tal Platón, le va a hacer cambiar de punto de vista. Como Pierre y Platón en ese momento, cuando van a hablar y van a compartir un mendrugo de pan que les va a saber a gloria, todos nosotros tenemos la posibilidad de buscar la mejor versión de nosotros mismos en cualquier cosa que hagamos en la vida. Esto es algo que nadie nos puede quitar. Es una actitud, es una opción propia, y tenemos todo el poder, toda la potestad con ella. Cualquier situación, por muy dura o buena que sea, nosotros tenemos la capacidad de modular nuestra actitud y reacción. Si tenemos la mejor actitud, la mejor predisposición, las cosas no van a ir del mismo modo que si dejamos todo a la inercia de la situación, o incluso abordamos el momento con pasotismo, con negatividad o incluso con toxicidad, podríamos decir. Somos dueños de nuestra actitud y reacción en cada momento. Esto es lo que nos explica esta pequeña escena de Guerra y Paz entre Pierre Béjouzov y Platón Karataev, creo que se llama. Ahora mismo estoy hablando de memoria. Ellos en ese momento tienen la capacidad de disfrutar de una conversación honesta entre ambos y la posibilidad de compartir un mendrugo de pan. Ese mendrugo de pan, ese trozo compartido, les va a saber a gloria. No necesitan ningún restaurante de 5 estrellas, no. En ese momento están dando lo mejor de ellos mismos, y ello les va a repercutir sobre la manera que ellos tienen de afrontar también la existencia, ¿verdad? Entonces, el estoicismo es un poco la filosofía que viste esta alegoría, ¿no? Nosotros podemos elegir en cada momento nuestra actitud y comportarnos, elegir un comportamiento racional de acuerdo con nuestra naturaleza, con quienes somos, y a partir de aquí, pues, alcanzar el ideal estoico, que es la tranquilidad, ¿no? ¿Qué puede darnos el estoicismo, por ejemplo, en situaciones contemporáneas? El estoicismo, por ejemplo, habla bien, y largo y tendido además, de falsas metas que hacen que perdamos la tranquilidad y que nos meten en atolladeros
y en problemas asociados a la obsesión o incluso a la adicción. Uno de los problemas contemporáneos es nuestra incapacidad pues, para distinguir lo que es importante de lo que no lo es. Estamos en esta especie de vorágine de competir por la fama, todos contra todos, porque Internet da la sensación de que todos podemos perseguir los mismos objetivos, y eso hace esta especie de lucha constante en una rueda de hámster gigante en la que estamos todos introducidos. Hace que perdamos en ocasiones la distancia suficiente para relajarnos y decir, no, quiénes somos y qué es lo que pensamos, hacia dónde pensamos ir, hacia dónde creemos que estamos yendo, ¿no? En ocasiones es como si el mundo mediático actual o el mundo del entretenimiento actual y del trabajo también, la falta de conciliación entre trabajo y entretenimiento y vida personal, hace que parece que esté todo montado para olvidarnos para no dejarnos pensar, básicamente, para no dejarnos escrutarnos a nosotros mismos, que es una especie de problema potencial, ¿verdad? Que preferimos a veces incluso medicar más que realmente escrutar y solventar, ¿no? Entonces el estoicismo nos puede ayudar con esta especie de falsos ídolos que tenemos en la actualidad. Por tanto, yo os recomiendo que os miréis el artículo relacionado con este vídeo que hemos hecho hoy y vamos a explorar este tema, si os parece, porque da bastante de sí. Vamos a traer autores, pero también vamos a traer otras corrientes filosóficas, vamos a ver qué ocurre, ¿verdad? Doy las gracias por el contenido gráfico a Alex y a Pentacreate y bueno, hasta la próxima. Gracias por escuchar. Saludos. Chao.